Bueno, pues muy pendientes de la OTAN y de estos giros por parte de Donald Trump. Vamos a ir rápidamente con últimas horas y vamos a empezar mirando de nuevo a la actualidad nacional. Les contamos que un desprendimiento de tierra está obligando a cortar un tramo de la R1 de Rodalíes. La caída de tierra anuncian que de momento no ha provocado ninguna colisión, por lo que no se han producido heridos. Información por parte de La Razón. Dice que apenas unas horas después de la reapertura de este servicio ha estado más de 48 horas cancelado, más de 48 horas parado. Esta mañana anunciaban que se volvía a reabrir este servicio de Rodalíes que, después de pasar todas las revisiones, ha sufrido un desprendimiento de tierra en una vía de la R1. Están informando que ha obligado a cortar un tramo de la línea. La caída del muro no ha provocado ninguna colisión, por lo que no hay heridos. Rodalíes ha recuperado este viernes el servicio con incidencias y menos frecuencias, pero lo que no ha recuperado es la confianza de los usuarios. Muchos se han buscado la vida con alternativas de transporte y los que se han acercado a los andenes han admitido que iban a la aventura. La estación de Sants, epicentro del sistema ferroviario en Cataluña, se ha despertado esta mañana a medio gas, con mucho menos viajeros de los habituales y también la mayoría con prisas para no perder el tren. Pendientes de este caos ferroviario que lamentablemente estamos viviendo en España. En la última semana les contamos que un desprendimiento de tierra está obligando a cortar un tramo de la R1 de Rodalíes. Pendientes de la actualidad nacional, vamos a mirar precisamente mensajes hacia España, en este caso por parte de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. Decía en las últimas horas, insistía en que España debe pedir perdón por la conquista de América. Le informaban sobre la visita de los reyes de España al stand de México en Fitur. Decía, que era un gesto, que era algo simbólico, pero insiste en que España debe pedir perdón. Vamos a escuchar el mensaje por parte de Claudia Sheinbaum. Es un símbolo el que los reyes de España hayan llegado a reconocer a los pueblos originarios de hoy. Nosotros seguimos insistiendo en la importancia de ese reconocimiento, porque sana heridas y comunica mejor a los pueblos. Se engrandece. Cuando una persona pide perdón, engrandece a la persona. Cuando una nación pide perdón, no por lo que cometió personalmente una persona, sino por los agravios del pasado, engrandece a la nación. Este era el mensaje de Sheinbaum para España en un momento en el que tenemos que seguir mirando lamentablemente a la actualidad nacional, pendientes de este suceso en Rodalíes. Nosotros vamos a seguir mirando a la geopolítica, vamos a seguir mirando a la actualidad internacional. Y Olga, te quiero preguntar por estas tensiones entre Estados Unidos y Europa, Estados Unidos y la OTAN, y estos mensajes sobre todo de Trump sobre Groenlandia. Veremos si la siguiente no es Islandia, ¿no? También con este lapsus que tuvo el presidente de Estados Unidos. Sí, es que yo creo que no sabe muy bien cuál es Groenlandia y cuál es Islandia, la verdad, por más que digan que los demás somos los que no hemos entendido sus palabras. Yo, en primer lugar, creo que es algo esencial que tiene que darnos muy claro, a pesar de que Donald Trump haya amenazado, que ya ha rectificado y ha dicho que no con una conquista militar a Groenlandia, que Donald Trump, si conquistara Groenlandia, Donald Trump perdería la presidencia de los Estados Unidos. Como comentábamos antes, este año hay elecciones de midterms. No es lo mismo justificar a la población estadounidense una intervención militar en un país que acusas de terrorismo, de narcotráfico, o un país como puede ser Irán, que viola los derechos internacionales y los derechos humanos, que conquistar o iniciar una guerra o un conflicto armado con un país dentro de la Unión Europea que, por supuesto, somos referentes en ese sentido en derechos y libertades individuales y humanos, ¿no? Entonces, perdería las midterm y, a consecuencia de eso, tendría un impeachment. Por lo tanto, perdería la presidencia de los Estados Unidos. Creo que eso nunca fue la intención de Donald Trump, pero que efectivamente Donald Trump negocia a través de la fuerza y luego va negociando con el resto de los países. Si hay algo que nos ha dejado claro Donald Trump es que la alianza atlántica es Estados Unidos, que ya lo teníamos claro, pero ahora todavía aún más, que de Estados Unidos puede amenazar a un país que pertenece a la alianza y no tener ninguna consecuencia, ni siquiera haber unas negociaciones para realmente ver cómo puede ocurrir o no, más formales, quiero decir, más allá de lo que ocurría. Y luego, por otro lado, ha evidenciado que, por un lado, la Unión Europea no tiene capacidad de evitar lo que está ocurriendo con Groenlandia, ni siquiera tiene una capacidad de negociación. Ahora bien, la Unión Europea ahora mismo tiene un problema o una virtud, y es que está dividida en dos flancos. Uno, vamos a decir, la parte blanda, y otra la que quiere presentar una respuesta dura y una oposición a Donald Trump. La Unión Europea es consciente, y todos los países de la Unión Europea, de que ellos no pueden frenar
los intereses de Donald Trump porque no pueden enfrentarse a Estados Unidos porque Europa pierde. Pero también es consciente de que Estados Unidos puede perder mucho enfrentándose a Europa. Tiene un coste muy elevado. Por supuesto que ganará, pero tiene mucho por lo que perder. Y en esta narrativa lo que nos encontramos es, por un lado, la presidenta Ursula von der Leyen de la Comisión absolutamente al margen de todo lo que está ocurriendo con las medidas que ha presentado, que son irrisorias y que ningún país le ha dado ningún tipo de crédito, defendiendo un poder blando hacia Estados Unidos y una cesión hacia Estados Unidos, como ya ocurrió el verano pasado con los aranceles, cosa que bajo mi punto de vista es un absoluto horror. Y por otro lado, lo que ha ocurrido ahora mismo es que hay países a nivel individual, como por ejemplo uno de ellos que lo ha liderado ha sido de Weber, el primer ministro belga, que es todo un descubrimiento tanto en la defensa de la soberanía de su país como en la defensa de la Unión Europea, con el momento que, empezando por lo que hablábamos antes de los activos congelados rusos, y le sigue Macron, con esa defensa dura de vamos a defender el territorio europeo, porque nosotros perderemos, pero Estados Unidos también tiene mucho por lo que perder si nosotros iniciamos los mecanismos anticoerción de la Unión Europea hacia Estados Unidos. Por lo tanto, creo que finalmente se llegará, la crisis no ha finalizado, la crisis de Groenlandia, yo creo que aún no hay ningún acuerdo, creo que se podrá llegar a algún acuerdo dentro de la alianza, creo que Estados Unidos ha retirado un poco el foco y la dureza porque ha visto que hay personas, hay países concretamente dentro de la Unión Europea que han dicho a Estados Unidos, nosotros estamos de acuerdo y aceptamos el liderazgo de Estados Unidos en la alianza, pero no vamos a aceptar la dominación. Y nosotros caemos, pero vosotros tendréis mucho que perder. Creo que eso tampoco le conviene a Estados Unidos porque Donald Trump va mucho más rápido, por así decirlo, de lo que evoluciona el mundo en cuanto al nivel cultural de la población y los votantes. Al final, siempre hay una conexión, una unión entre Estados Unidos, los valores americanos y muchas veces los valores de la Unión Europea, igual que la población. Entonces creo que es algo que de repente coloca a Donald Trump entre la espada y la pared y que por lo tanto, analizando esos costes, ¿no?, como hablábamos antes en el realismo, pues el realismo al final es un coste de oportunidad. Yo te ataco o te invado en función de las consecuencias que yo puedo tener, si te puedo ganar o no. Por supuesto que Estados Unidos ganaría a Europa, pero tendría muchas consecuencias. Entonces yo creo que ahora mismo esta crisis continúa. También creo que lo que ha ocurrido por parte de la Unión Europea es que ahora mismo tiene una oportunidad esencial para unificarse en el sentido de hacerse autónoma, de crear una autonomía estratégica en el mundo, que es algo que no se construye de la noche para la mañana, que se necesita mucho tiempo y que necesita nuevos liderazgos, porque hoy o esta semana Ursula von der Leyen de nuevo se enfrentaba a su cuarta moción de censura, que ya esto ha perdido hasta todo hecho simbólico, porque tiene tantas que es que no tiene ningún tipo de sentido lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, y sobre todo el tratar de encontrar la posición en el mundo que ahora mismo Europa no la tiene, que seguramente a lo mejor no la alcance, pero tratar de conseguirla y poder demostrar el poder y el papel que ha podido tener en el mundo y no sentirse ni estar dominada y arrastrada a los Estados Unidos, que lo que le ha demostrado es que Estados Unidos ahora mismo no tiene alianzas estables, sino que son alianzas estratégicas y que hoy puede estar Europa como mañana no, y enfrentarse a un nuevo conflicto. Entonces, bueno, yo creo que es esencial el que Europa aproveche esta oportunidad y, por supuesto, que Estados Unidos llegue a un acuerdo con el tema de Groenlandia. Creo que va a ocurrir y que no va a haber ningún conflicto más. Pues pendientes de Europa y de las herramientas que tiene para combatir a Donald Trump, para combatir a Estados Unidos, vamos a mirar también a los mercados, vamos a poner el foco en la plata. Llevamos semanas, llevamos meses hablando del oro, de cómo va marcando máximos históricos, de cómo, bueno, ante estas tensiones geopolíticas que les venimos contando durante toda la hora, pues los inversores empiezan a buscar refugios, y una muestra de ello, sin duda, lo que ha ocurrido hace apenas un par de minutos. La plata subiendo cerca del 4%, alcanzando un máximo histórico, lo van a ver enseguida en sus pantallas, alcanzando por primera vez los $100. El precio de la plata ha continuado su repunte histórico este viernes, alcanzando un nuevo máximo histórico de $100,17. En este momento de tensión geopolítica, los inversores buscan refugio y en este caso también hay una mayor demanda industrial del metal. Los analistas advierten que la combinación de riesgo geopolítico, oferta limitada y presión estructural de la demanda podría seguir empujando los precios al alza en las próximas sesiones. Este movimiento consolida la plata como uno de los activos más destacados del año, impulsada tanto por su papel como refugio frente a la incertidumbre internacional como por su uso estratégico en sectores clave, como por ejemplo la transición energética, la tecnología y la
industria militar. Hito histórico, máximo histórico de La Plata, alcanza por primera vez en su historia los $100. Muy atentos a esta última hora, ya les adelantamos que en los próximos minutos comenzaremos programación especial mirando estos máximos históricos de La Plata. Antes, Carlos, quiero preguntarte precisamente por esto, ¿no? Estas tensiones geopolíticas que quizás tienen su punto cumbre ahora mismo con la relación transatlántica, ¿no? La relación entre Europa y Estados Unidos. Bueno, yo creo que es muy debatible la idea de que este es el mundo que ahora es y que hay que aceptarlo. Varios errores que cometen algunos estados, algunos países. Por acá tenemos un dicho que dice, cada quien habla de la feria como le fue. Tienen que recordar, los estados del mundo en este momento tienen que recordar que Estados Unidos no tiene aliados, Estados Unidos tiene intereses. Mientras un estado le sea útil a Estados Unidos, puede haber una alianza, puede haber una amistad, puede haber concordia. El momento en que ese estado deje de ser útil para Estados Unidos, pasa a formar parte de la lista interminable de los que no me interesan. Ese es lo primero que yo creo que cada estado tiene que revisarlo. Por eso aplaudo la posición de Europa. Por primera vez Europa le planta cara a Trump. Vamos a ser honestos. El hecho de que Trump le haya dado reversa a la ocupación militar de Groenlandia solamente está alineado con la unificación de Europa en contra de esa medida. En cuanto a la OTAN, la OTAN es el instrumento de Estados Unidos y es el instrumento de Donald Trump. Lo único que tenemos que ver es quiénes son los que están dentro de la OTAN por parte de Donald Trump. Y Rutte, pues la verdad da vergüenza, perdón que sea así de claro, pero da vergüenza la cantidad de discursos que ha pronunciado Rutte donde se deshace en halagos para Trump, donde lo considera en alguno de ellos, y ojalá que el auditorio no me lo crea, que lo busque, donde le llama inclusive Daddy, ¿sí? Es nuestro papá, refiriéndose a Donald Trump. Eso no puede hablar de una OTAN multilateral, de una OTAN que es realmente lo que era antes, que era un organismo de seguridad colectiva. Yo creo que la OTAN está más muerta que otra cosa y que hay que aceptarlo y que se desbarate por lo pronto. Europa debería de estar trabajando en su sistema de seguridad colectiva interno. Y por último, yo quiero referirme al escenario global, todo este problema de la geopolítica actual, cómo está funcionando. A veces se nos dan los mensajes y no queremos escucharlos. Basta darnos cuenta de cuál es el discurso de Donald Trump desde su primer mandato. Si nosotros vamos a las frases que más veces ha repetido Donald Trump desde su primer mandato y desde su primer campaña presidencial, la que vamos a encontrar que se lleva por mucho a las demás es la de Make America Great Again. Seríamos muy, pero muy inocentes si nosotros realmente pensáramos que Donald Trump está haciendo cosas para que el mundo sea un mejor lugar para vivir para todos. A Donald Trump y a Estados Unidos en este momento, lo único que le interesa es que Estados Unidos siga mandando en el mundo. Todo lo que estamos viendo a nivel mundial, todo lo que ustedes puedan ver de política exterior de Estados Unidos, tiene una sola intención: Make America Great Again. Y si a alguien se le escapa eso, pues vamos a cometer un error muy grave. Pues Trump, que lo tiene muy claro, que mira por lo suyo, mientras, bueno, pues Europa tiene que empezar a replantearse y a reflexionar sobre muchas cosas. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Olga, Marcelo, Carlos, un placer contar con los tres por aquí. Muchísimas gracias. Muy buena tarde, buen fin de semana.